este video vamos a hablar sobre la sentencia T-106 del 2022. Fecha de la sentencia 23 de marzo del 2022. Magistrado ponente José Fernando Reyes Cuartas. La decisión resolvió acción de tutela promovida por CYHJ actuando en representación de su hija menor VAHH en contra de la Regional Bucaramanga de Migración Colombia y la nueva PS dentro del expediente T 8365-198, revisando el fallo emitido por el Juzgado Tercero Penal de Circuito con función de conocimiento para la responsabilidad penal de adolescentes de Bucaramanga. Hechos jurídicamente relevantes del caso. La accionante CYHJ es una madre cabeza de familia de nacionalidad venezolana que ingresó a Colombia junto con su hija menor, quien padece de parálisis cerebral infantil y microcefalia, condiciones que le generan una discapacidad motora y cognitiva grave. La madre logró regularizar su situación migratoria mediante el Permiso Especial de Permanencia PEP, pero la niña no pudo obtenerlo porque su pasaporte no estaba sellado al momento de ingreso al país, sin la autorización del padre biológico, de quien no se tiene noticias desde hace más de 11 años. Como consecuencia de esta situación migratoria irregular, la menor no pudo ser afiliada a ninguna EPS, ni recibió atención médica ni terapias para su condición neurológica. La madre interpuso entonces acción de tutela reclamando los derechos fundamentales a la vida, a la salud, a la igualdad y a la educación de su hija. Durante el trámite, las entidades demandadas, Migración Colombia, Nueva EPS y la Secretaría de Salud, alegaron que la menor solo podía acceder al servicio de urgencias al no encontrarse regularizada en el país. El juez de primera instancia declaró la tutela improcedente bajo el argumento de que la madre debía primero legalizar la situación de su hija en su país de origen y que el ingreso irregular impedía exigir prestaciones sociales. La Corte Constitucional asumió la revisión al considerar que el caso involucraba los derechos fundamentales de una menor de edad, migrante y además con discapacidad. Es decir, que es un sujeto de especial protección constitucional. La Corte debía resolver la siguiente pregunta. ¿Vulnera el Estado colombiano los derechos fundamentales de niños, niñas y adolescentes migrantes al negarles la posibilidad de acceder a un sistema de salud y atención médica integral basada en su situación migratoria irregular? La Corte desarrolló un análisis extenso, constitucional y convencional para poder resolver el caso apoyándose en la jurisprudencia nacional y en tratados internacionales de derechos humanos. La Corte reitera que cualquier persona que permanezca en territorio colombiano, sin importar su nacionalidad o situación migratoria, es titular de los derechos fundamentales que reconoce la Constitución. La dignidad humana no depende de la nacionalidad o el estatus migratorio de la persona. En Colombia, toda persona es sujeto de derecho. Por lo tanto, el acceso a servicios básicos como salud, educación o alimentación no puede condicionarse en la legalidad de la permanencia en el país. El artículo 44 de la Constitución establece que los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás. Esto implica que el Estado tiene una obligación reforzada de garantizar la efectividad de sus derechos, incluso pasando por encima de las formalidades migratorias o administrativas. La Corte subrayó que los niños migrantes tienen doble vulnerabilidad por su edad y por su condición migratoria. Por eso deben recibir un trato preferente o prioritario en el momento de las actuaciones del Estado. Por otro lado, negar la atención por falta de documentos constituye una forma de discriminación indirecta y una violación a los principios de igualdad. El incumplimiento de los adultos frente a Migración Colombia no puede ser un motivo para negar los derechos fundamentales a los niños. Estas normas obligan a Colombia a proteger integralmente a la niñez migrante sin discriminación y con medidas activas de garantía. La Corte revocó la decisión del juez de primera instancia y concedió el amparo definitivo de los derechos a la vida y la salud de la menor. Órdenes emitidas: realizar un diagnóstico médico de la menor, garantizar todas las atenciones médicas, terapia y medicamentos que los profesionales determinen necesarios hasta que la niña sea afiliada al sistema de salud. A la madre se le caminó a iniciar el trámite de realización de migración de su hija haciendo uso del estatuto temporal de la protección para inmigrantes de Venezuela. La Migración Colombiana se le ordenó acompañar a la madre en el proceso de regularización,
a la alcaldía Piedecuesta Santander se le exhortó para que la situación de la menor la acompañe a su afiliación al Sistema General de Salud. La Corte resaltó que el derecho a la salud no podía ser restringido por razones migratorias y que el Estado debía garantizar su atención inmediata y continuidad según su condición de discapacidad. Les voy a hablar sobre la conclusión final del grupo respecto a la sentencia T-106 del 2022. Para nosotros representa un fallo ejemplar en materia de derechos humanos, ya que reafirmó la obligación del Estado colombiano de proteger a los menores sin necesidad de que fuesen discriminados por ningún motivo. Por ejemplo, en esta sentencia, el hecho de ser migrantes, y la Corte Constitucional demostró coherencia con los principios de universalidad, demostró solidaridad y un interés superior del menor. En el menor, pues, garantizando que los derechos fundamentales aplicaran por igual a todas las personas, sin importar su nacionalidad, sin importar ningún otro motivo. Y para nosotros esta decisión demuestra la importancia de la dignidad humana y reconoce que la condición del hecho de que fuese migrante no podría ser un motivo de exclusión al acceso de los servicios básicos como es la salud, que es un derecho universal. Además, la sentencia nos brindó una respuesta efectiva para nosotros ante una situación de vulnerabilidad en la que se presentaba la persona, que en este caso era un menor de edad, y promovió la acción en conjunto de distintas instituciones para garantizarle una buena atención, una atención integral y una atención oportuna. Y pues en conclusión, para nosotros la Corte actuó de manera justa y humana, fortaleciendo el principio de igualdad y recordando que la vida y la dignidad deben prevalecer sobre cualquier barrera administrativa o cualquier barrera migratoria o infinidades de situaciones que pueden hacer que una persona quizás no hubiera podido ser atendida. Y pues esa es la conclusión del grupo como tal, ¿vale?